procesos. Nos gustan los propósitos, nos gustan los finales, nos gustan las bendiciones, pero no nos gustan los procesos. Saben que para que un pedazo de pan llegue a su mesa, no es de un día para otro. Pensamos que es tan solamente ir a comprar en una panadería. Pero existen dos tipos de trigo, un trigo de primavera y un trigo de invierno. Ese trigo de primavera necesita al menos entre 100 y 130 días para estar lista la cosecha. Y el trigo de invierno entre 180 y 250 días para que se pueda cosechar. O sea que para que un pan llegue a su mesa, se necesitó un proceso de al menos 8 o 9 meses. Y parecía tan fácil, yo voy a comprar pan. No, pero se necesitó 8 o 9 meses quizás como máximo. Nos gustan los resultados, nos gusta el propósito, nos gusta recibirlo, pero no nos gustan los procesos. Las cosas tienen que ser rápido y no importa la elaboración, pero tiene que ser rápido porque yo lo quiero ya. Yo lo quiero ahora mismo. Exigimos mucho y entregamos poco. Hay una frase muy común aún por estos últimos tiempos que dice, lo veo y lo quiero. Como si fuese tan fácil, lo veo y ya lo quiero. Pero vivimos en una época donde a nuestros niños y a nuestros jóvenes son llamados una generación de cristal. Usted lo habrá escuchado, ¿verdad? Son una generación de cristal. Y pensando en esta generación de cristal, pienso quizás un poco en las generaciones anteriores. Y me pregunto, ¿dónde están hoy los hombres y mujeres que ayunaban, hombres y mujeres de oración, de búsqueda, hombres y mujeres que buscaban a Dios hasta que Dios se movía, que podían dejar de hacer cualquier cosa con tal de servir al Señor, dispuestos aún a morir por Él? Esos varones esforzados y valientes. Recuerdo aún cultos que duraban horas y horas. Dice la palabra que Pablo enseñaba y disertaba desde la mañana, a veces hasta el anochecer. ¿Recuerdan en un momento cuando cayó uno de la ventana porque se durmió? A veces siento lo mismo, se duerme, pero con 15 minutos de predica. Este ya se durmió porque era muy de noche, ya había comenzado a la mañana el culto, la reunión, y ya era medianoche, dice. Eutico se llamaba, y Pablo lo resucitó. Pero hoy no aguantamos 2 horas de culto. Muchos, aún antes llegan tarde y se van temprano. No sé, que tan apurado, 10 minutos, 15 minutos, media hora no podemos esperar, se nos quema la comida. No sé, bueno, no importa. Pero no deja de reflejar lo que sucede en el mundo a lo que sucede en la iglesia. Entonces, aún sin entrar en ese rango, en el mismo rango de edad que le llaman la generación de cristal, veo una generación en la iglesia llamada cristianos de cristal y que abarca quizás un rango etario aún más grande. Y quiero hablar un poco de estas características que hoy veo en la iglesia, y usted también lo puede ver, y que se parecen tanto a esa generación de cristal de los jóvenes, a cómo la iglesia se encuentra hoy. Y hay tantas similitudes. Dice que esta generación carecen de tolerancia ante la crítica. No soportan una advertencia, no se les puede enseñar, porque todos lo saben.
No se les puede mostrar un pecado o mostrar una falla, porque si no se ofenden, porque si no se van de la iglesia. Muchos porque se sienten discriminados a causa de algo. Una generación que se frustra rápidamente. Cuando algo no sale como quiere, se rompen. No pueden perseverar. Les avergüenza volver a empezar. Fluctúan entre muchos caminos, podríamos decir la iglesia y otras cosas que cada uno sabe. Son inestables emocionalmente, pueden pasar de la risa al llanto, de la nada, del amor al odio. Sufren de inseguridad. No confían en sí mismos, no confían en sus capacidades. Tampoco confían en otros, tampoco confían en Dios. Eso te lleva al no confiar a Dios, a no confiar en nada. Una generación adicta a la tecnología, y nos comparamos tanto con la juventud quizás, teniendo grandes habilidades audiovisuales. Una generación que desconoce la importancia de los libros y no tiene interés en la cultura. Pero veo hoy una generación de cristianos que no le interesa el libro. El libro no les interesa. Preferimos las cosas ya procesadas, preferimos las cosas más simples y más fáciles. Se nos dice que debemos leer al menos un libro por mes. Las personas que, intentan ser cultas, ¿no? Que intentan tener algo de conocimiento. ¿Sabe cómo se llama eso que nosotros agarramos en el celular y hacemos así con el dedo? Todo lo hace, ¿viste? Scrolling. Es pasar. Ver algo. ¿Y cuánto tiempo pasamos? Yo confieso, alguna vez pude haber estado 20 minutos, 30 minutos, hasta 40 minutos. Quizás no nos damos cuenta. Viendo que nada. Y ahí estamos, perdiendo el tiempo. De pronto pensamos que absorbimos mucha información. Un papa nuevo, oro en Argentina, y ya tenemos tanto conocimiento para hablar con otros, ¿verdad? Y no sabemos nada todavía. Nuestras mentes han sido relegadas y encajonadas tan solamente por lo que otro nos quiera meter en la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres recibir? ¿Qué es lo que tú quieres aceptar? No lo vas a encontrar todo ahí. Lo que un sistema te quiere dar. Mira, estaba buscando cuánto es el promedio más o menos que tenemos que leer, o el tiempo que deberíamos leer para poder terminar de leer un libro de 300 páginas. 300 páginas es un libro así, no como la Biblia, pero es un libro así aproximado. Leyendo tan solamente aproximado 30 minutos por día, llegas a leer 7, 8 páginas, en un mes vas a terminar de leer un libro completo. En un año vas a leer 12 libros. No vas a ser el mismo, ni la misma que en enero comenzó leyendo un libro. ¿Leer qué? Leer una novela, leer un cuento, leer historia, leer cultura, leer testimonios, leer libros de aprendizaje. Te hace más culto, te hace una persona quizás agradable para hablar, te sirve, te da sabiduría para encarar tu propia vida. ¿Amén? Pero la tecnología nos encerró allí, en el celular, en tan solamente pasar imágenes o frases o videos o lo que quieras. Amén. ¿Sabe que leer tiene beneficios? Y no está hablando, leer la Biblia más todavía, pero está hablando tan solamente de leer un libro cualquiera. Tiene beneficios como dormir mejor, reduce los niveles de estrés,
Y en general, aquellos que leen son más felices. Información. Volviendo a esa generación de cristal o cristianos de cristal, para que nos podamos decir, no es para mí, podemos entrar. Necesitan tener un reconocimiento social, porque pueden o suelen presentar bajo autoestima. De un tiempo para acá, los pastores se llamaban todos pastores, pero hoy en día un pastor necesita ser apóstol, necesita ser profeta, necesita ser el guardián de la presencia de Dios, necesita tener un título tan grande para sentirse alguien. Antes se querían llamar solamente siervos de Dios, hijos de Dios, y antes hasta a los pastores se les llamaba hermanos, nada más. Hoy exigen que se les llame con el nombre que se autopusieron, no que alguien que los quería mucho les puso. Eso es baja autoestima. Es más, conozco lugares donde los líderes exigen que se les llame líder. No se los puede llamar por el nombre o se los llame por el título. Y esa baja autoestima es reflejada en las redes sociales, donde las fotos son acá en la iglesia de Monteros predicando con todos los hermanos, saluden. Pero yo tengo que salir, ¿por qué? Acá estoy tomando una Coca-Cola, estoy comiendo un rico asado. ¿Necesario eso? Yo lo necesito mostrar, ¿sabes por qué? Por el baja autoestima que yo tengo. Entonces necesito demostrarme delante de las redes que yo tengo una vida tan especial, que yo soy poderoso, que yo, no sé, tengo amistades o mirar los lugares que yo visito. Esa es la baja autoestima. Y existe esa necesidad de mostrarse a uno mismo y no mostrar a Cristo. Porque tú aquí tienes que demostrar es a Cristo, no a vos mismo. Esta generación se victimizan frecuentemente. Todo lo que pasa o lo que les pasa, tiene siempre otro la culpa. Lo que ha pasado, sí, lo hice porque el pastor esto, porque el líder lo otro, porque el hermano, porque la hermana, porque mi papá, porque... Y yo nunca tengo la culpa. ¿Sabe qué? Ante cualquier dolor o excusa, abandonan las responsabilidades. El sol es una excusa, la lluvia es una excusa, el frío es una excusa, el buen tiempo es una excusa. No, porque termina muy tarde el culto. Es que me acosté muy tarde. Y si sabías que tenías culto el otro día, ¿para qué te acostas tarde? ¿Saben lo que me dijeron? No le diga a nadie, no son hermanos de aquí, son de otras iglesias. 10 de la mañana, me dormí. Yo a las 6 de la mañana, no sé, los ojos se me abren solos. Lamentablemente. Espere, ¿sabe qué? A las 7 de la tarde me dijeron, me dormí. 7 de la tarde. Ni los santiagueños se animan a dormir esa siesta. 7 de la tarde me dormí. Esto no se lo digan a nadie, pero muchos de los líderes alguna vez lo dijeron, sorry, no llego. Arreglátela. ¿Y ahora? Lo que vos tenías que hacer, ¿quién lo hace? Sorry, no llego. No puedo. No estoy hablando de aquellos que realmente tienen una responsabilidad, estudio, trabajo, y que por cuestiones externas, sino que, no sé,
ahí llueve un poquito y no me viene el remis, no sé, viven a 2 cuadras, el paraguas no se me abre, qué sé yo, cualquier cosa. Pero ahora, esto es normal en la época que vivimos. La verdad que es una normalidad, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere o lo que Dios nos ha llamado a hacer. No es, no se acostumbre, no lo tome, no es para usted. Porque usted es del reino de Dios, no es de esta tierra. Pero ¿saben qué? Le voy a decir algo. Como Dios no es ningún improvisado, Él sabía que este tiempo iba a llegar. Él sabía perfectamente y por eso nos advirtió. Mateo 24, 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Lo básico de todo lo que nos sucede es esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios nos llama a perseverar. Dios nos llama a que en un tiempo de frialdad o de un tiempo donde no hay amor, nos manda a duplicar ese amor. En esa época de enfriamiento, en esa época de apatía, en esa época de desinterés por lo espiritual y por lo eterno. Dios nos manda a ser valientes, Dios nos manda a esforzarnos. Nadie te va a venir y la iglesia no te va a mandar una limusina a la casa. Dios no te va a mandar un carruaje de ángeles cada día que tienes que salir a trabajar o hacer algo. No, es esfuerzo. Entonces, ¿cómo hace Dios para formar una generación de valientes? ¿Cómo hace Dios para que sus hijos sean aquellos que perseveran, que avanzan, que son valientes? ¿Sabe cómo los hace? Los prueba, los prepara, los moldea, los procesa. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a lo que a su propósito son llamados. Aquí hay algo muy importante. ¿Sabe? Dios es capaz de transformar todas las circunstancias de nuestra vida en algo favorable para nuestra vida. Ahora, ¿de qué sirve? Usted se imaginará. ¿De qué sirve, no sé, de que mi hijo se haya lastimado? ¿De qué sirve de que, no sé, se me haya pasado el colectivo? ¿De qué sirve que haya perdido el trabajo? ¿De qué sirve que esté enfermo? Dios transforma cualquier situación negativa en su vida para beneficio suyo. Dios no está ocupado en transformarnos o hacernos felices, sino Dios está preocupado en transformarnos y así poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada una de sus vidas y del reino de Dios. Ahora, esta promesa es para los que aman a Dios. Queremos aferrarnos a veces sin amar a Dios. Aquellos que forman parte de ese plan divino. ¿Quiénes son? Los llamados. Los llamados son todos aquellos que el Espíritu Santo ha convencido y que han permitido que Cristo entre en sus corazones y que haga de ellos una nueva criatura. Estas personas tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad en la vida. Estas personas confían en Dios, no en los tesoros de la vida. Buscan su seguridad en los cielos, no en la tierra. Aprenden a aceptar el dolor y la persecución, no a lamentarse por lo que Dios está haciendo con ellos. Cuando te pones en las manos de Dios y en sus propósitos, déjame decirte que vas a pasar por procesos. Cuando estás en sus propósitos, cuando eres uno de los llamados,
cuando eres uno de aquellos que ha aceptado seguir a Cristo y que dice, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. El alfarero te va a transformar. Ahora, si al pasar el tiempo, puedes analizar esta característica, no hay transformación. ¿Sabes por qué? ¿O qué es lo que está pasando? Si al pasar el tiempo no hay ninguna transformación en tu vida, es porque no estás en la rueda del alfarero. Porque sí o sí, cuando estás en la rueda del alfarero, hay cambios visibles, todo el tiempo. Ay, me siento estancado hace tantos años. Quizás estás lejos de Dios. Ahora, ese crecimiento duele. Ese crecimiento requiere de sacrificio. ¿Alguna vez aquellos que ya han tenido un hijo han experimentado o lo han escuchado en algún momento? Papá, me duele las piernas. Y es un dolor que no se sabe por qué. ¿Sabes por qué? Porque está creciendo. Vas al médico y dices, sí, es porque está creciendo. Duele, sí, pero está creciendo. La vasija del alfarero, para poder ser usada, esa vasija que quedó hermosa, que ya fue transformada, debe pasar por el fuego ahora para poder ser usada. Aquellos que han sido herreros o aquellos que han visto un cuchillo para que su filo perdure, debe pasar por el fuego. Al igual que un martillo o un cortafierro, cuando se pone al rojo vivo, ese metal es golpeado para ser moldeado, para poder ser usado recién. Porque ese hierro blando no sirve para nada. Hágase un cortafierro de un hierro del 12 o del 14, hágalo y empiece a golpear, ya ve como en 2 segundos lo aplasta. Es forjado a golpes. Para enderezar esos metales duros, ¿cómo se lo hace? Se pasa por el fuego. ¿Sabe? El hierro que pensamos que es tan duro, se hace líquido a altas temperaturas. Así que, si estás en las manos de Dios, no importa cuán duro seas, no importa, porque Dios lo puede transformar. Vas a pasar por fuego. No tengas miedo al fuego, no le tengas miedo, porque el fuego prueba lo que somos, el fuego prueba de qué estamos hechos. Proverbios 17:3, si lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Vas a ser probado. Primera de Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual será, que de cual sea, el fuego la probará. Si la obra de cada uno es tan solamente paja, papel, chamisa, se va a quemar, eso no sirve de nada. Ahora, si es oro, si es plata, si es un material precioso, aún será purificada, será probada. Es necesario que sea probada. Y lo que no sirve es quemado. Sépalo. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Aquí nos va llevando ya quizás un poquito más, gozo en la debilidad, gozo en el sufrimiento, gozo en esa necesidad. Dice, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe lo que la fortaleza que Dios tiene que derribar en nosotros? El yo.
Esa es la fortaleza más grande que nosotros tenemos. Yo sé, yo puedo, yo tengo, yo quiero, yo. Hasta que sea Cristo en mí. Hasta que sea Cristo en mí. Pablo decía, cuando yo soy débil es cuando su poder se manifiesta. Por eso nos tiene que quebrantar el orgullo, la vanidad. La segunda parte de esta canción decía, me dijo no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Santiago 1:12, hablando allí a esa iglesia de los primeros cristianos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resistir. Cuando haya resistido la prueba. No es escaparse apenas sientes un poquito de calor, sino que es pasar por el fuego. Hay dichos populares que dicen, al que quiere celeste, que le cueste. El que quiere pescado, que se moje. Las rosas tienen espina y solo para aquellos que las recogen. No es fácil. No es fácil los procesos, no es fácil perseverar. Usain Bolt, considerado como el mejor velocista de la historia, él tiene 11 títulos mundiales, 8 olímpicos como velocista. Además posee los récords mundiales en los 100 y 200 metros en llano y las carreras de relevo 4x100 en equipo jamaicano. No es fácil. Él decía, me entrené 4 años para correr 9 segundos. 4 años de entrenamiento para correr 9 segundos. Cualquiera de nosotros quiere, no sé, quiero correr, y ya quiere llegar a títulos mundiales, y ya quiere. ¿Qué pretendemos? ¿Qué clase de cristianos el Señor usa? ¿Qué clase de cristianos el Señor va a venir a buscar? ¿Qué clase de iglesia va a buscar? Una iglesia que no quiere prepararse, que no persiste, que no persevera, que no se esfuerza. Los diamantes son joyas de muy alto valor. ¿Sabes por qué? Porque antes eran tan solamente un carbón. Ese carbón que por mucho tiempo, años y años y años, fue sometido a presiones muy altas y a temperaturas extremas. Tiempo transcurrido para llegar a ser esa joya preciosa. No se transformó de un carbón a una joya en 2 días. No existe. No existe, no se puede. Los procesos duelen. Los procesos te hacen llorar. O le va a discutir de ese dolor quizás a una madre que perdió un hijo. O que tiene un hijo enfermo. O le va a discutir a alguien que está pasando por el cáncer. O que perdió el trabajo. O que está postrado en cama hace años. O aquel que lo desprecian. O le va a discutir a aquel que ha sido ultrajada o ultrajado desde muy niño. Si no duele. Duele. Y mucho.
Aún es tan difícil comprender las lágrimas de aquel que está haciendo o pasando por el proceso. Intentamos minimizarlo. No pasa nada, vos tenés que ser fuerte. Sí, pasala. Duele. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Porque se está formando allí ese crisol, se está formando allí ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, ese valiente que ha sido forjado, pasado por el fuego. ¿Y por qué Dios permite todo esto? Si Dios es un Dios tan bueno como dicen, ¿por qué lo permite? Nos entregamos a Él para que sea hecha su voluntad sobre nuestras vidas, ¿verdad? Sí, nos entregamos a Él. Y después decimos, ay Señor, ¿por qué? Segunda de Corintios 4, 7 al 9 dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? La excelencia del poder sea de Dios. ¿Y qué hicimos hoy? Sacándonos fotos para que la excelencia del poder sea del pastor, sea del líder, sea de cierta institución. ¿Y Dios? ¿En qué vaso está formado ese carácter? En un vaso de hierro que no ha sido transformado. Pero la excelencia de Dios es puesta y el verdadero propósito en vasos de barro frágiles que han pasado por el fuego, que han pasado por el proceso. Dice, para que el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Y cuánto dura ese proceso? No sé, toda la vida puede durar. Puede durar toda la vida, porque si el Señor lo permite que sea para gloria suya el proceso, bienvenido sea. Porque la gloria de Él se manifestará aún a través de ese vaso frágil. Como Aguijón decía, no, bástate en mi gracia. El Dios le decía al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque el apóstol Pablo tenía todas, ¿no? Para decir, por mí fue hecho. Tenía más conocimiento que todos. Era un hombre valiente, era un hombre que persiguió a la iglesia, era un hombre que no tenía drama. Si tenía que matar a alguien, lo podía matar. Era así, el apóstol Pablo era valiente, hasta que conoció a Cristo. Y siempre, ay, me duele, decía el apóstol Pablo. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Y aún en medio de esa debilidad, dificultad, proceso, Dios te pide que le alabes. Aún esta canción decía que Él te pide que le alabes, pero es verdad. Él no quiere que estés renegando. ¿Qué padre le gusta ver sufrir a su hijo que está pasando por cierto proceso? ¿O cuántos de ustedes, padres, cuando lo ven al chico allí golpeándose la cabeza para poder meterlo de matemática, literatura, historia, todo ahí? Y dicen, ay, pobrecito. Si tan solamente por la oreja le podría meter un embudo y tirar todas las letras ahí para que él no sufra. Proceso. 15, 20 años de estudiar para que sea alguien. Pero por supuesto, lo tiene que pasar. No hay otra manera. No va a copiar y pegar así como podemos hacer. No, en la mente no se lo puede pegar. Hay que estudiar. Hay que quemarse las pestañas, como se dice. Quizás los padres quisieran que sea más rápido. Hay un proceso.
Ay, pobrecito, tanto tiempo estudiando. Bueno, déjalo que estudie todo ese tiempo, porque el día de mañana va a hacer algo. Ahora, si no lo ves estudiando, preocupate, porque el día de mañana no va a ser un profesional, por lo menos. Santiago 1, 2 al 4 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué pasa aquí? Gozo en medio de la prueba, gozo en medio de la tribulación. Desde que me hice cristiano todo me va mal, desde que me hice cristiano me persiguen, me insultan, me desprecian. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos. Esto nos lleva a la perfección, esa perfección que Cristo quiere, perfecto y cabale, sin que os falte cosa alguna. Acá el apóstol Santiago, en su epístola, que es escrita aproximadamente 50 años después de Cristo, una iglesia bastante joven, podríamos decir que una iglesia que tenía 15 años, una iglesia de Cristo, que después del martirio de Esteban aumentó más y más la persecución sobre los cristianos. Estos cristianos eran apresados, los mataban, y uno de ellos era el apóstol Pablo, que después conoce a Cristo. Estos cristianos de Jerusalén, al ser perseguidos, comenzaron a ser también esparcidos, dispersos por todas las regiones de Roma, del Imperio Romano. Pero a estos nuevos creyentes, que no tuvieron mucho el apoyo para establecer iglesia. ¿Por qué? Porque una familia se iba desde aquí a otra ciudad escapando para que no lo maten en Jerusalén, y llegaban a otra ciudad y ahí decían: ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, comenzamos a alabar a Cristo. Y se reunían en grupos, en familias, y alababan a Cristo y oraban y buscaban a Dios. Y se aumentaban cada día más, dice, lo que habían de ser salvos. Bueno, Santiago le escribió a estos también al fin de animarlos que tengan fe durante ese periodo difícil. Santiago no les decía si por esa casualidad estaban pasando por eso. No, él afirmaba que iba a pasar por diversas pruebas. Afirmaba: van a pasar por muchas pruebas. Él daba por sentado eso, pero que era posible sacar provecho de esas pruebas. Esas pruebas van a ser para bien. Esas pruebas tienen un provecho. Esas pruebas son buenas. Las pruebas que nosotros le pasamos en el colegio, en la escuela, en la facultad, esos exámenes, son para ver qué hay en nosotros o no. O qué hay en el machete. No, qué hay en nosotros. Muchos se ha reflejado lo que había en el machete, no en el conocimiento. ¿Alguna vez hizo machete? Yo no lo quiero confesar públicamente, pero alguna vez me sentí tentado y me venció. Cuando usted pasa por una prueba, de pronto va a tener un aprobado, un desaprobado, un 7, un 8, un 10. Y eso es porque usted ha pasado la prueba. La idea no era fingir felicidad cuando uno enfrenta dolor, porque es muy difícil sonreír. Alguna vez a mis hijos, particularmente cuando le estábamos dando algunas enseñanzas, no sabían si llorar o reír. Sí, pero al final, ¿vas a reír o vas a llorar? Qué difícil es cuando estás pasando por un momento de prueba, de castigo, de reprensión. ¿Se reír? No, es difícil, pero nos lleva
a tener esa perspectiva de positiva, sabiendo que es para bien y que es para que podamos gozarnos. Que esas pruebas pueden producir una nueva vida. Santiago les decía que deben ver esas pruebas como un tiempo de aprendizaje. Y aún esos tiempos difíciles nos enseñan paciencia. Decía el salmista, ¿por qué estoy desanimado? Nueva traducción viviente en el Salmo 42:11. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Para que puedas tener el gozo y la paz en medio de la prueba, debe haber alabanza al Señor. Porque cuando tú pasas por la prueba, lo primero que le sale a la carne es renegar, es odio, es alejarnos, es querer matar a cualquiera. Dígame si no, por lo menos a mí me pasa eso. Pero eso no deja de cambiar el proceso, pero sí cambia la actitud de nosotros cuando le alabamos a Dios. Ahora vemos ese proceso que tiene un propósito. Y podemos entender que ese proceso tiene un propósito. Si a veces no lo sabemos en el momento, lo vamos a saber después, igual. Amén. Si usted va a un profesor de matemáticas, sabe que es para aprobar matemáticas, ¿verdad? Bueno, hay algunos que no sabemos, como hay muchas materias en el colegio que usted la estudió y dice, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué? Y no sé, eran parte del plan de estudio y para algo servían. Y en algún momento de la vida dice, yo una vez aprendí sobre esto. Ay, sirvió, ¿vieron que servía? El salmista en el Salmo 56, versículos 3 y 4 dice, en el día que temo, ¿ya está puesto? En el día que temo, en el día que temo, en el día que temo, esa es la actitud. En el día de la necesidad confío en Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Y allí alabo al Señor. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Sabiendo que estás en las manos del alfarero, todo será para bien. Sabiendo que estás en el lugar correcto, todo es para bien. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Otro, San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz en medio de la tribulación. Parece difícil, pero es Dios el que nos llama. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Jesús no le esquivaba el bulto. Jesús no le decía, no, vas a ser bendecido, todo te va a ir bien, vas a prosperar. No lo engañó nunca a la gente Jesús. Jesús le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, confiad, yo he vencido al mundo, yo ya pasé lo que vos pasaste, yo ya sé cuál es el final, yo conozco el fin de la historia, confía, confía. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Tú confías en Dios? Tú estás en los ojos y en los propósitos de Dios. Porque Él conoce perfectamente a los que en Él confían. Y dice, sus ojos están en Él. Lo último que les leo, en Isaías 57, 14 y 15. Dice así, y dijo, allanad,
allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime que habita en la eternidad, en cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura, en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita el Señor? Con aquel que dice, yo no necesito, yo me escapo, yo no quiero pasar por esta. Dice, yo habito en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. De ese humilde y quebrantado es el que da vida, es el que tiene una palabra de aliento, es el que puede ver la vida con los ojos de Dios. Es el que puede decir, yo fui procesado, Cristo me mantuvo. Yo sé lo que es pasar por una enfermedad, por la pobreza, por la necesidad. Yo lo sé y Cristo lo puede hacer y puede salir victorioso. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso solamente lo hace Dios para cumplir sus propósitos. Ahora te pregunto, ¿qué hay en tu vida que estorba que Dios procese tu vida para mostrarte sus propósitos? ¿Qué hay en tu vida? ¿Vieron que el agua y el aceite no se juntan? ¿Alguna vez usted habrá visto una gotita de mercurio cuando se cae? ¿Cómo no es que quizás se une al piso? No se une nunca. Esa gotita cuando se desparrama por todos lados. A veces no permitimos a Dios que nos trate, porque Dios apenas nos quiso tratar, nos escapamos. ¿Vieron cuando, mirá qué lindo pescado agarré y lo tenés en la mano y no está más? No estaba dispuesto ese pez a ser procesado. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te escapaste de un proceso? ¿Cuántas veces? Porque dolía. Estoy de acuerdo, dolía. No, desde que voy a la iglesia, ahora me salen las cosas así o asá. Y sí, Dios te tiene que transformar, Dios te tiene que moldear a su imagen, no a imagen tuya, a su imagen, no a la imagen del mundo, a su imagen, a la imagen de Él. Amén. Y es una decisión de cada uno de nosotros. Perseverar, esforzarnos, es sacrificio, es permitir que Dios lo haga. Todo eso tiene un beneficio en Él. Él hará con tu vida lo que se ha propuesto. Amén. ¿Quieres que los propósitos de Dios sean realizados en tu vida? No te escapes y no va a pasar tampoco tanto tiempo para que Dios haga algo. ¿Por qué, Señor, tantos años? Porque tantos años te escapaste. ¿Y sabes qué? No hay nada peor que vivir a medias. Cuando tú vives a medias, cuando tú vives yendo al Señor para que tan solamente repare esa vasija. Ay, mira, estaba, vos sabés que jugando, me cayó la vasija, se me rompió aquí la orejita, ¿me la podés parchar? Venimos a Dios por parches y Dios en su misericordia a veces te pone un parche. Cuando Él quiere hacer una vasija nueva, que pueda contener su gloria, que sea verdaderamente útil para Él en sus manos. Amén. Señor, sabemos que los procesos son muy duros. Señor, aquellos que hemos pasado y aquellos que lo están pasando en este momento, sabemos, Señor, que duele, sabemos que es difícil.
Pero Señor, que podamos entender que detrás de cada proceso, Señor, eres tú quien está en el proceso transformando nuestras vidas. Y cada proceso tiene un propósito. Señor, yo te doy gracias porque nos has llamado a ser parte de tus hijos. Nos has llamado a ser parte de esa iglesia que tú vas a venir a buscar. Nos has llamado a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a ser tan valientes. Señor, que cuando veamos el fuego no escapemos, sino que permitamos la prueba, tu prueba. Señor, para salir fortalecidos, para salir fuertes de ella. Señor, yo te ruego que aumentes nuestra fe, aumentes la fe de cada uno de mis hermanos. Señor, y ese Espíritu Santo ponga en nosotros esa pasión por buscar, por servir, por amar a ese Cristo que ha dado aún su Hijo por mí. Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos en todos los procesos y en los distintos procesos que cada uno aún pasamos. Señor, fortalece a los débiles, fortalece a los grandes, a los niños, a los jóvenes. Señor, da fuerza, sabiduría. Da, Señor, ese poder para decir no a las cosas del mundo y decirte sí a ti. Ayúdanos y ayuda a cada uno de mis hermanos. Señor, y que esta palabra pueda seguir hablando a nuestro ser, que esta palabra pueda seguir, Señor, ayudando a transformar y permitirnos que nos acerquemos a ti. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.